El cuarto personaje. Después vienen los problemas, las deudas y los moretones no se quitan al otro día, después de la pelea. ¿Y cuántos muertos hay en la Navidad? Eso no es lo que Dios quiere realmente. Yo quiero en esta noche, con la ayuda de ustedes, con su atención y con su actitud reverente a la palabra de Dios, quiero compartirles cuál es el verdadero significado de la Navidad. ¿Dónde se inició la Navidad? Hablando bíblicamente, esto empezó en el huerto del Edén. Ahí donde la pareja, Adán y Eva, nuestros primeros padres, caídos en el pecado, por la desobediencia, por hacerle caso, por poner atención, oído al enemigo de Dios y al enemigo de nuestras almas, el diablo mismo, Satanás, la serpiente antigua, que así lo llama la Biblia, por hacerle caso, Eva y Adán comieron del fruto prohibido, y en ese momento, ahí cayeron en pecado, y se iniciaron una serie de maldiciones contra la serpiente, contra la mujer, contra el mismo hombre. Pero algo maravilloso, algo extraordinario, porque en ese momento de las maldiciones y todas las reprensiones, Dios tenía toda la razón, pero ahí surge la esperanza más grande, la esperanza de redención. Ahí donde el hombre está caído en el pecado, ahí está la gran promesa de redención. Dice el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está diciendo a la serpiente, le está diciendo al diablo, pondré enemistad entre ustedes dos, entre tu simiente y la simiente suya. Ahí está la promesa de la redención. Y en el versículo 21 más adelantito, dice claramente cómo Dios sacrificó a unas 2 ovejas para hacerle de piel su vestido a Adán y Eva. Y eso significa la justicia de Dios, cubriendo el pecado de la humanidad. Eso es lo más extraordinario, hermano. Ahí todo eso está señalando la promesa de la redención. Y en los 39 libros del Antiguo Testamento, vez tras vez, figura, símbolo, hablando acerca de la promesa de la redención. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, después de estar 430 años esclavizado en Egipto, le dice a Moisés, dile al pueblo que tome un cordero por familia y que lo sacrifiquen y que la sangre la pongan en los postes de la casa, en los dinteles de la puerta. Porque a medianoche iba a pasar el ángel de Dios e iba a matar a todo primogénito, no solamente de las personas, sino hasta los animales. El primogénito murió. Y todo eso era una figura, un símbolo del Calvario. Por eso, cuando Juan el Bautista ve venir al Señor Jesucristo, dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la promesa estaba hecha. Es la promesa más larga que Dios ha cumplido. Más o menos 4,000 años. Desde el Edén hasta, ¿en dónde? El pesebre. Imagínense, aproximadamente 4,000 años para que se cumpliese esa promesa. Pero ahí es donde el dicho de la gente que dice, muy acertadamente, que dice, Dios tarda, pero no olvida. Y Dios jamás se va a olvidar una promesa. Y estaba todo fríamente calculado. Hermanos, la cruz, o el nacimiento en Belén, el pesebre, no fue un accidente, no fue una chiripada. Es el cumplimiento de la promesa de Dios. Como dice Lucas 2:7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El Dios eterno, el Dios creador, el Señor Jesucristo, la palabra viviente, ahora
estaba siendo encarnada. Y fue el nacimiento más extraordinario de la historia. El único nacimiento. Porque fue un nacimiento virginal. No tuvo que ver nada José ahí. Fue el Señor Jesucristo, fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces, no es un nacimiento cualquiera, pero sí el nacimiento más pobre. Usted y yo, por más pobres que hayamos estado, nuestros padres cuando nacimos, pero no nacimos en un pesebre. No nos acostaron ahí entre los animales. Por eso, con toda razón, el apóstol Pablo dice que él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Dios Todopoderoso se vistió de humanidad. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entre ellos, entre la creación, está el ser humano. Cristo lo hizo, pero el plan A de Dios falló, porque el hombre decidió oír más a la voz del diablo que oír a Dios. Y así pasa hoy en día. Pero déjenme continuar. Dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué ese Dios invisible ahora sí se presenta ante el hombre? Para demostrarle su amor, para demostrarle cuánto lo quería, cuánto lo amaba. Y en la casa de Zaqueo, el Señor Jesucristo dice este texto tan precioso: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hay un texto ahí, el de Gálatas 4:4, si lo quieren decir conmigo, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice, cuando vino el cumplimiento de la promesa hecha en el Edén. Entonces, el pesebre no fue un accidente, fue el cumplimiento de la promesa de Dios. La cruz del Calvario no fue tampoco un accidente. Dice 1 Corintios capítulo 15, del versículo 3 y 4, que Cristo murió, dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo estaba así escrito, y el Señor lo cumplió. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no la debía. Dice la Biblia que Él, siendo santo, siendo puro, el Cordero perfecto, se hizo pecado por nosotros. Murió en nuestro lugar. Fue nuestro sustituto. Usted y yo debíamos ir a la cruz del Calvario. Debíamos de morir, porque nosotros infringimos la ley de Dios. Pero Cristo no. Pero Él fue nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Ahora, ¿cómo poder hacer efectiva ese verdadero significado de la Navidad? ¿Cómo hacerlo efectivo? Si a usted le dan un cheque, no puede ir a la tienda o no puede ir a comprarse un refresco con un cheque. Tiene que ir al banco y hacerlo efectivo. Si yo fuera uno de los cirujanos más famosos de Tuxpan, y usted viene a mí y me dice, doctor, fíjese que me pasa esto, siento esto y esto, y yo saco todos mis instrumentos, los reviso y todo eso, y le doy varios pases. Uno, hágase un ultrasonido, hágase una resonancia magnética, o vaya y haga todos los estudios. Yo quiero estar seguros que es lo que usted tiene. Y luego le extiendo su receta. Y usted va. O si tengo la medicina, se la pongo ahí. Y usted agarra toda esa medicina y se la pone en su estómago. Cerquita, de donde le duele. ¿Va a sanar? No va a sanar.
tiene que tomarla de acuerdo a las indicaciones en la receta, horario y todo eso, y guardar la dieta necesaria para poder sentir el alivio. Déjeme decirle, con todo respeto que usted se merece, usted no está aquí por una casualidad. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito para su vida. Dios le ama. Y usted no debe irse así como vino. Váyase transformado. Váyase llevando una nueva vida en Cristo Jesús. En una ocasión, un niño que afortunadamente tenía un padre que era carpintero. Y ahí cerca de su casa había como un pequeño lago. Y cómo anhelaba ese niño hacer un barco. Y ahí estaba con su papá. Ella le dice, de los retazos, ayúdame a hacer un barquito. Y así estuvo insistiendo, y por ratos el papá dejaba su trabajo y ayudaba a su hijito. Y cuando ya estuvo terminado, él le puso una cuerda y se lo llevó al lago, y ahí se pasaba después de llegar de la escuela, de comer y de cumplir con sus obligaciones de trabajar o hacer el aseo, en fin. Ya en su rato libre él se iba al lago y lo disfrutaba. Se iba a su barquito y él con un lacito, ya cuando estaba, con una cuerda, ya cuando estaba bastante adentro del agua, él lo empezaba a jalar y lo disfrutaba. Pero una tarde, cuando él estaba disfrutando su juego, y en eso vio él, a unas cuantas cuadras había un incendio, una casa se estaba quemando. Lo amarró ahí de una estaca y se fue corriendo a ver. Cuando terminó el incendio, regresó el niño y ya no estaba su barco. Miró para todos lados, corrió por aquí por la playa de este lado, se fue por acá y nunca veía a su amado barco. ¿Cómo sufrió el niño el haber perdido el juguete más precioso? Una, porque él lo había hecho con su padre y porque le encantaba. Y un día iba con su padre en la calle cuando en un aparador él vio a su barco. Y le dijo, papá, detente. Ahí estaba su barco, pero con un hilito y colgando un precio. Y bruscamente entró a la tienda y le dice, señor, ¿usted por qué tiene ahí mi barco? ¿Verdad? ¿Por qué tiene usted ahí mi barco? Un momento, dijo el señor. Ese barco a mí me lo vendieron y ahora tiene un precio. Y si ustedes quieren, paguen el precio y se lo llevan. Y el niño miró a su padre. Ambos se miraron y se fueron para la casa. El niño, llegando, rompió su alcancía y contó su dinero, pero no le alcanzaba. Le dijo, papá, échame un préstamo. No me alcanza para pagar mi barco. Y el papá tuvo que desembolsar un dinero y allá se fueron los dos. Y ahí el niño pagó el precio del barco. Y ese niño abrazaba su barco con una alegría que no le cabía en su cuerpo. Y le decía, eres doblemente mío. Primero te hice, te me perdiste y ahora te he comprado. Ese es exactamente lo que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Nos hizo a su imagen y semejanza, pero nos perdimos en el pecado. Nos ensuciamos. Hemos ido muy lejos en el pecado. Usted está perdido. Usted que no tiene a Cristo en su corazón, déjeme decirle, no le espera más que la eterna condenación en el infierno. Pero eso no debe pasar, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y si usted está en esta noche aquí, es porque Dios le ama y quiere redimirlo. Ya pagó el precio. Quiere tenerlo en sus brazos y decirle, ¿cómo le diría? Eres doblemente mío o mía, porque te hice y ahora te he comprado con mi sangre. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Cristo vino a nacer, fue al Calvario, murió, fue sepultado,
pero a los 3 días Él resucitó de la tumba. Venció el diablo, venció el pecado y venció a la muerte. Venció a la tumba fría. Hermano, la resurrección del Señor Jesucristo vino a certificar, a sellar, a dar valor a su fe. Usted puede tener fe en muchas cosas, pero yo le digo en esta noche, ponga su fe en el Señor Jesucristo. Arrepiéntase de todos sus pecados, confiéseselos a Dios. Dígale: Señor, te he fallado, he equivocado el camino y estoy perdido. Pero hoy yo me arrepiento de todo el mal que he hecho. Perdóname, por favor. Y ponga toda su fe en el Señor Jesucristo, porque Él fue el único que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por usted. No desprecie esta oportunidad. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en este momento te damos gracias porque tú eres la razón de nuestra vida. Tú eres el verdadero significado de la Navidad. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida, por haber derramado tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por haber planeado esta salvación tan grande. Gracias, Espíritu Santo, por redarguirnos, por traer convicción de pecado a nuestra conciencia, a nuestra alma, y por hacernos nacer de nuevo. Por favor, así como está usted con sus ojos cerrados, déjenme decir